Gas nos dejaban de cada $100, $15 y se llevaban 85. Nada para los bolivianos. Con Evo Morales se vuelca la torta, ahora se llevan de utilidad 15% aproximadamente y un 82-83% se queda para Bolivia. Y ninguna empresa se ha ido. Quiere decir que un 15% también es un negocio. Y el otro terror es de los terratenientes. Según un informe de Naciones Unidas, vean, entren en internet, terratenientes en Bolivia, pongan ahí en el buscador. 100 familias, dueñas del 85% de las tierras en Bolivia. Y 4 o 5 millones de hermanos bolivianos, ni siquiera con un centímetro cuadrado de tierra. ¿Qué les parece eso? Entonces, había que estar con las manos cruzadas y por eso comienza la revolución agraria para distribuir las tierras a los pobres. Porque esos terratenientes también lograron las tierras con favores. En el tiempo de las dictaduras, un dictador que a su guagua recién nacida le entregaba 30.000 hectáreas. Entonces eso está en marcha. Y para terminar, está en marcha también una nueva constitución política del Estado, que tiene 2 características. En 190 años de vida republicana, nunca un indígena se había sentado en una asamblea para decir: yo opino que la constitución debe ser así. Nunca. Nunca. Si los indígenas tenían una vereda propia para que caminen, no podían mezclarse con los blancos. Si los indígenas tenían su propia iglesia, ¿no? Así le ponían la iglesia católica, y los blancos tenían otra iglesia, ¿qué iban a dejarles entrar o a redactar una asamblea o una carta magna? Y además se hicieron varias constituciones y nunca el pueblo opinó, nunca dijo: ah, está bien, está mal. Por primera vez ahora, el 25 de enero, el pueblo irá a decir sí o no a una nueva constitución. Y en esa nueva constitución ya se prohíbe el racismo, ya se prohíbe el racismo, ya se prohíbe la discriminación. En esa constitución además Bolivia, creo que es el primer país del mundo, me pueden desmentir si quieren los que saben, se renuncia a la guerra. Yo me quedo ahí. Muchas gracias. Y entonces es encontrar una matriz latinoamericana de pensamiento popular. No va a ser de otro lugar del mundo que encontremos la alternativa al liberalismo, pero también al capitalismo, si es en Latinoamérica. Tenemos esa posibilidad. Y creo que, y termino con esto, la solidaridad va a ser la característica principal de ese cambio. Nos ha servido para defendernos, para aguantar el chubasco, para soportar muchas veces las injusticias, la persecución y hasta la muerte de muchos amigos, que ahora la solidaridad nos ayuda a encontrar el camino definitivo, el camino de la liberación de América Latina. Muchísimas gracias. En primer lugar, creo que la solidaridad, que es fruto de la Revolución Cubana, también es una necesidad inapelable. Es decir, no existiría la Revolución Cubana, y me animaría a decir modestamente que no existiría ninguna otra revolución, ya Sisto lo adelantaba en su intervención, sin que no existiera el concepto de solidaridad. Esa es una primera idea fuerza que yo creo que vale la pena rescatar. La otra gran idea fuerza es que la solidaridad es a su vez expresión de la maduración de los pueblos y es a su vez expresión de civilidad o de civilización. Ustedes saben que las personas, los niños, incluso usted puede ver a 2 niños, 3 niños pequeños, 3 o 4 años, cómo están predispuestos a defender sus juguetes. Es decir, los seres humanos nacen con un nivel de egoísmo, de concepto de supervivencia, y después le toca a la sociedad, le toca a la familia,
le toca a los gobiernos, en este caso también como parte de un conglomerado social, modificar esa actitud y civilizar a las personas. Y justamente la medida de ese desarrollo, de esa madurez, es cuando las personas se hacen solidarios con su familia, cuando el padre es solidario con sus hijos, cuando el esposo es solidario con su compañera, cuando somos solidarios con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, cuando somos solidarios con los vecinos. Ustedes seguramente tienen muchísimas experiencias en que esas son formas de actuar, a veces o generalmente incluso espontáneas, que a mí a veces me causa hasta risa, por no decir otra cosa, cuando un gesto de espontaneidad o solidaridad genera una gran interés mediático. Y yo digo, bueno, esa es la condición, la naturaleza humana, es ser solidario con los demás. Y se es también importante o es necesario ser solidario, como decía en un inicio, con los demás países. Terminar como una expresión de ese sentimiento de solidaridad. Ustedes saben, los enfermos de catarata en Argentina que han participado en esta operación, que están alrededor de los 21.000, ¿saben ustedes dónde se han ido a operar? A Bolivia. Es decir, Bolivia, con todos esos problemas que dice, que Sisto contó y que ustedes conocen muy bien, aún así ofreció parte de las instalaciones que el gobierno de Cuba donó para operar de catarata a los pacientes bolivianos, para operar a los argentinos. Vean ustedes cómo funcionan estas cosas. Muchas gracias por la paciencia.